Buscamos la verdad donde esté. Freddy Ortiz, Getulio Beato, en Parcializados. Amigos, buenas noches una vez más. Don Getulio, buenas noches. Don Freddy, gracias. Espero que usted haya disfrutado a plenitud la celebración de sus Sweet 50. Los dulces 50. Los dulces 50. Pero no sé qué, usted ha llevado una vida muy placentera y le esperan muchos años. No, para nada. Como dicen la gente que llega viejo y no quiere entender lo que los 50 de hoy son los 30 de ayer. Está bueno. Pero, mire, amigo, antes que nada, nosotros una vez más queremos pedirle a usted ingresar a la página parcializados.com, donde van a ver un recuadro solicitándoles la información sobre la hora y el día en que ustedes ven este programa por televisión. Lo ve el sábado a las 7 de la noche o el domingo a las 10 de la noche. Eso no le va a tomar más de 30 segundos y es algo muy valioso para nosotros en este momento. Recuerde la página parcializados.com y ahí también encontrará programas pasados que usted quizás se haya perdido y bueno, pues ahí lo ve. Don Getulio, mire, Santiago y Moca están, señores, mordiendo una realidad dramática en estos días. La presa de Tavera, esa presa se ha secado como nunca antes se había visto. Y las ciudades, Santiago y Moca, están padeciendo la escasez de agua para sus acueductos de manera dramática. Es repartiendo agua en camiones que están por los barrios. Entonces, por primera vez, se están viendo los resultados de las advertencias que se venían haciendo hace mucho tiempo y que nadie le hace caso nunca a eso. Hay que parar la deforestación en las lomas donde nacen los ríos y los arroyos, que de ahí es que se nutren las presas. Hay que ser drástico con los carboneros. Pero nada, hasta extranjeros han venido aquí, siguen llegando a instalar negocios de exportación de carbón, con el contubernio de autoridades locales, por supuesto. Entonces ya comenzamos a pagar las consecuencias y nada cambia. Santiago y Moca secos. Y nada, bueno, sí cambia, pero para peor. Yo creo que si no es el único, debe ser uno de los pocos países en el mundo que exporta carbón y metales sin tener las minas para eso. Sí, exacto. Y carbón vegetal, o sea, porque si fuera mineral, por lo menos. Sí, bueno, pero está increíble. Entonces, entre la sequía y la deforestación, ahí tiene una de las consecuencias. Y todavía no es nada, todavía no es nada. Lo que nos falta es lo grande, porque por más que usted denuncia talas de árboles en todos lados, nada, todo se queda en la denuncia, no pasa más nada. Mire, por otro lado, don Getulio, estoy sorprendido con esto digo que por cierto se manejó con una, por debajo de la mesa, los periódicos, solamente un periódico lo mencionó el martes pasado, un periódico digital lo manejó también, pero ningún otro periódico, el asunto del match Procuraduría Don Félix Bautista, con la incautación de... El embargo de los bienes. El embargo preventivo. Bueno, no, dice un abogado de él que no es un embargo preventivo, sino medida cautelar. Sí, bueno, pero es eso. La misma cosa dicho de otra forma. No es eso, o sea, un embargo preventivo es igual que una cautela. Ajá. O sea, tú estás previniendo que esos bienes en algún momento puedan ser transferidos, puedan ser vendidos, porque son sujetos de una investigación. Pero estamos hablando de 100 propiedades. Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo me quedé sorprendido no tanto con la medida, porque bueno, eso es natural. Lo que me quedé sorprendido fue con la cantidad de propiedades que allí se enumeran. Mira, Félix Bautista y yo debemos tener más o menos la misma edad. Debemos tener más o menos un nivel académico parecido, porque yo no creo que le haya estudiado más que yo, ni yo más que él quizás. Y yo toda mi vida me he dedicado a trabajar y a tener empresa. O sea, nunca he sido político, nunca he estado en la política, o sea que tengo un tiempo hábil trabajando. Esa es la diferencia. Tengo un tiempo hábil trabajando más que él, porque él se ha dedicado en algunos momentos a hacer proselitismo político y a ser funcionario público, que los sueldos son bastante exiguos. Pero usted tampoco ha sido nunca como un hijo para Leonel Fernández.
No. Y eso, No. y eso tiene que ver algo con eso. No, siga el comentario. Siga. No, lo que te quería decir, eso me quedó sorprendido porque realmente acumular esa fortuna no es fácil. Bueno, y esas son algunas O propiedades. sea, no es fácil. Nosotros estamos construyendo el edificio sede de la compañía que tenemos y óigame, o sea, tú lo sabes que no ha sido fácil. Sí. Entonces no sé cómo de repente una persona puede construir torres de 16 pisos, tener 40 apartamentos o 40 edificios de 8 apartamentos cada uno. No sé cuánto es que le quitaron, que le tienen embargado por ahí villas en casa de campo, o sea. Tú dices, wow. No, y ahí no está canales de televisión, estaciones de radio. Yo solo espero que en el menor tiempo posible y antes de que muera, que esperemos que dure mucho, él pueda sacar sus memorias para yo hacer como yo siempre hago. Yo de las personas que han sido exitosas, yo leo sus memorias para ver qué copio. Exacto. Yo espero que en algún momento el ingeniero Félix Bautista pueda escribir sus memorias, puede escribir El secreto de mi éxito para yo leer ese libro ¿verdad? Y edificarme. ¿Y usted cree que habrá sorpresas ahí? No, Mire, no sé. amigo, a usted que le gusta ahorrar, esta noticia sencillamente le va a encantar. Si usted paga su compra en un supermercado, en cualquier parte del país, con su tarjeta de crédito de Banco Vimenca, usted va a recibir un 10% de descuento. Una oferta que vale para la compra los 15 y los 30 de cada mes. Y el descuento lo reflejan en su próximo estado de cuenta. Y 10% de descuento suena muy bien como están las cosas, ¿no? Por eso es mejor pagar con su tarjeta de Banco Vimenca. Y si no la tiene, solicítela ya. En un momento venimos con el primer bloque de felicitaciones. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con su aroma que enamora, con esencia de familia, con café sabor. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Bueno, ante todo, felicitaciones al gran y ejemplar exministro Díaz Rúa por el archivamiento definitivo de su expediente en la justicia, después de que, según la crónica de prensa, los querellantes desistieron de su solicitud de los informes de auditoría de la Cámara de Cuentas y dizque ni fueron a la audiencia. Sin embargo, don Getulio, el martes, algunos de los querellantes patalearon diciendo que no, que ellos no han desistido. Entonces yo no entiendo. Usted ha hablado con nuestro amigo Freddy Aguaviva, que es de los protagonistas. ¿Qué es lo que hay por fin ahí? No, yo no he hablado, no he tenido el placer de hablar con Freddy en estos días. Lo que sí que yo lo felicito al ingeniero Díaz Rúa, si él es culpable, si él no aguantaba un juicio y una investigación sobre estos casos, entonces yo lo felicito por el archivo definitivo. Ahora, si él es inocente, no me queda más que darle mi sentido pésame, porque él acaba de enterrar su dignidad, Sí. su honestidad, Sí. la acaba también de archivar.
Sí, ¿Entiendes? Porque porque lo lógico para él que piensa y pretende continuar en una carrera política, ¿verdad? Y siendo un funcionario público, lo que se debió haber hecho es que se investigaran las cosas y que fuera la misma justicia que lo absorbiera. ajá. ¿Entiendes? Entonces, si yo soy inocente, yo nunca voy a querer que me archiven un caso, o sea, vamos para adelante. ¿Cuál hubiera sido el resultado? ¿Lo archivaran o lo condenaran o lo investigaran? Él no iba a dejar de continuar en la actividad política. Mire que estaba en Nueva York con Leonel ahora. O sea que el mismo cuadro sigue y Félix Bautista andaba también, así es que... ¿Pero y qué tiene que ver que ande con Leonel? Eso no tiene nada que ver porque... Adiós, pues haciendo campaña. Bueno, está bien, pero eso no tiene nada que ver con el halo o la sombra, ¿verdad?, de corrupción que lo rodea. Que a nadie, es que eso no importa en este país. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Eso aquí no importa, que usted ande con un halo de corrupción, puede andar hasta con una corona de espinas, y no importa. Ah, bueno, entonces ya eso es otra Ese es el cosa. problema nuestro. Ya eso es otra cosa. Ah. Mire, felicitaciones al señor ministro de Turismo, que ha llenado, por cierto, de vallas la capital y las principales carreteras del país, promoviendo su candidatura presidencial a un costo que, óigame, eso no son dos cheles. No. No son dos cheles en valla lo que tiene Francisco Javier. Pero hay que felicitarlo, porque después de él haber metido 58 millones de dólares en publicidad en el extranjero, muy bien para el país. Pero también 950 millones de pesos en publicidad local, que ahí sí yo la cuestiono. Ahí sí yo cuestiono la necesidad de eso o no. El hombre ahora está pidiendo más dinero para ¿qué? Para lo mismo. Entonces uno se pregunta, y esto mismo se lo preguntaba hace mucho el experto en turismo Juan Yadó, que ha venido a este programa. ¿Hace falta más dinero para publicidad turística o hace falta una reingeniería del gasto promocional? Porque resulta que en el 2010 se gastó más que en el 2013 y sin embargo el año pasado tuvimos más visitantes. Como que hay un desajuste ahí, digo yo. Bueno, quizás en el 2010 había crisis y había que invertir más, y en el 2013 la cosa estaba más tranquila y venían los turistas solos. Lo que sí que Francisco Javier debe, si él pretende ser presidente de la República, él debe cuidarse mejor. Pero es como tú dices, o sea, realmente si en el país no importa nada, pues bueno, no importa nada, pero la verdad es que más que él, yo creo que ya está ya el presidente Medina debe entender que este tipo de acciones de sus ministros ya nos están molestando. Ya nos están molestando, y cada vez que nosotros tenemos que pagar impuestos, cada vez que nos suben algo, cada vez que el salario no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades básicas, ese tipo de acciones nos molestan. Nos molestan, y solamente con una popularidad individual que él tiene, él no va a sostener un gobierno. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de acciones irritan, y cada día irritan más. Sí, cierto. Cada día irritan más. Y cada día son más. Porque no hay consecuencias. Ajá. Ese es el problema. Mire, hay que felicitar al noble pueblo de Nagua, que decidió tirarse a las calles armado de palos, la gente con bate, con pistolas, revólveres, machete, cuchillo, lo que fuera, tirado a la calle el pueblo, ¿para qué? Para caerle atrás a los delincuentes que tienen la ciudad de Nagua vuelta loca. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la policía no los encuentra nunca, estos delincuentes. Eso es algo realmente peligroso, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que los pueblos reaccionan según sus necesidades. Cuidado con ese modelo que no es nuevo, ¿eh? Eso se está multiplicando en el país, lo hemos visto en muchos sitios, pero cuidado, modelo peligroso. Claro. Está como el Fuente Ovejuna, todos a una. Sí, de Fuente Ovejuna. Sí, al final, Freddy, y eso son cosas que hay que ir viendo, la indignación de los pueblos no la para nadie. No. Y cuando tú sientes una impotencia, tú eres capaz de cualquier cosa, y la verdad es que nosotros en la República Dominicana, a través de estos años, hemos ido perdiendo la tranquilidad de vivir o sea, el beneficio de vivir en paz. Sí. Entonces, la delincuencia está desbordada.
Es un contubernio terrible con la policía, ¿eh? Los comunicadores de Santiago la semana pasada, creo que fue el lunes, estaban indignados porque Monchi Fadul fue allá a decir que se estaba combatiendo la criminalidad en Santiago, y los comunicadores dijeron, ese señor que es de aquí no tiene la menor idea de lo que está pasando en Santiago, o es que no le llegan las informaciones. Santiago todos los días es una longaniza de informaciones sobre asalto, asesinato. Pareciera que Santiago es más peligroso que la capital. Oh, sí, se ha vuelto una cosa que era al revés. Sí, por eso, o sea, pareciera, o sea. Y no le ponen ojo a eso. Bueno, vamos a felicitar al procurador adjunto Villalona, Miranda Villalona, porque el hombre descubrió que el narcotráfico ha penetrado el juego de galleras. ¿Y cuál es el sector de esta economía, magistrado, de esta sociedad, donde no ha penetrado el narcotráfico, señor procurador? Identifíqueme un sector donde no ha penetrado el narcotráfico, porfa. Claro. Dentro de poco, Freddy, aquí vamos a tener que decirlo al revés. Dentro de poco aquí vamos a tener que decir que la sociedad penetró el narcotráfico. Al revés. No fue que el narcotráfico penetró en la sociedad, porque es que ya los tentáculos del narcotráfico están en todas partes. En todas partes, en la construcción, en los bancos, en la ganadería, en todas partes. O sea, en la venta de vehículos, no se diga. En todas partes, en todas las actividades económicas, o en casi todas, está el narcotráfico metido. Bueno, dele, don Carlos, a respirar un chingo. Cafecito Santo Domingo, caray, cale bien a toda hora. Sí. Señores, hay que felicitar a la persona encargada de publicaciones del Senado de la República, que esta la teníamos guardada y no lo habíamos dicho. El día de la Merced, 24 de septiembre, el Senado publicó un cuarto de página en los periódicos, no sé si ustedes lo vieron, con motivo de la celebración del día sacro. Y la imagen que pusieron en el anuncio fue la de San José y la Virgen de la Altagracia, con el niño Jesús en el pesebre. Yo no sé si es un error o es que todas las vírgenes son las mismas, o es una sola que se divide, no sé. La Merced es lo mismo que la Altagracia. Bueno, según la historia de la Biblia, hubo una sola virgen. Ay, entonces, ¿por qué a veces se llama la Merced y a veces la Altagracia? Bueno, yo no entiendo eso. Invento de lo... Entonces, en Cuba es la Caridad del Cobre. Pero es la misma, son sobrenombres. Ah, es la misma, que Sí, le han puesto apodos claro, diferentes. De eso es acuerdo. como a las Mercedes le dicen Meche, a la Juana le dicen qué sé yo, entonces le han puesto... Pero en la historia dice que fue una sola virgen. Y hablando de... Porque virgen es la Virgen María, ¿verdad? Que Ajá, concibió eso, sin todo. haber sido... sin haber Yo sido... pensaba que había más, porque así como hay muchos santos, debe haber muchas vírgenes. No, pero es que una cosa es el santo porque lo santifican, la Virgen no, Ah, verdad. ¿entiendes? Es verdad. Es una cosa, santos pueden haber muchos, Y usted vio lo que pasó ahí en... como la Santa Madre Teresa de Calcuta, que la canonizan y cosas, pero virgen, Una. la Virgen María. Lo que pasa es que quien puso eso seguro que es cristiano y no sabe, y como no, ellos no idolatran imágenes, ¿qué sabe ella, la Sí. persona que puso eso, la encargada de prensa o la encargada de prensa que es virgen? Y usted vio lo que pasó el día de San Miguel, ahí en Santa Bárbara, en la zona, en San Lázaro, perdón, ¿Qué pasó? en la iglesia. Yo no entiendo cómo es que una iglesia es ocupada por brujos, lleno de brujos, haciendo actos rituales de brujería y fumando unos tabacos y dando brincos y cosas de estas. Pero eso se llenó la calle, el parquecito de enfrente y la iglesia llena de brujos. Pero es una iglesia católica. Y sin embargo la conmemoración fue de brujería porque San Miguel es el santo de los brujos. Imagínate tú. Bueno, Yo vi aquello y me quedé pasmado. Y el pájaro ñángaro también ahí. sí, Sí, disfrazado con pelucas y cosas y haciendo... cosa, como diría Don Quijote, cosas veredes, Sancho. Ay, lo que nos falta por ver. Señores, felicitaciones a Rodríguez Marchena, el hombre del Palacio, que él ve similitud entre el gobierno de Bosch y el de Danilo. Amigo Marchena, bájele algo. Bájele algo. Usted sabe que Bosch hace rato que hubiera sacado del gobierno a ciertas gentes y mucho menos habría ingresado a otros muy dudosos y hasta convictos. Así que bájele algo, no. Tanto así no. Espérate. Sí, lamentablemente yo no No. viví. Ah, No viví cuando Bosch, o sea que no puedo, básicamente no puedo opinar.
Ah, pues yo sí, porque yo lo viví. Bueno, felicitaciones a los congresistas que se han adelantado a solicitar que el Estado investigue a fondo lo de los sobornos pagados por lo de los tucanos. Eso para mí lleva a dos conclusiones, don Getulio, a una de dos. Una, esos que están solicitando eso no participaron en el festín. O dos, la basura se escondió muy bien y no hay manera de probar nada. A propósito, ¿ya usted supo quién es el senador? Sí, me dijeron. ¿Ya le dijeron? Sí. Ah, Pero fíjate que lo que podemos estar seguros es que sabemos que hay 3 senadores que no son. ajá. O sea, Lo que están pidiendo es. O sea, no, porque no. Domínguez Brito, sabemos que no fue, Ajá, porque él no firmó. exacto, No le pudieron haber pagado. exacto. Winston, el de Peravia, Ajá. tampoco fue, porque él tampoco firmó. Ajá. Él se opuso a la firma del contrato, él no firmó. Ajá. Él Está se picando abstuvo. cerca, siga que está picando cerca. Félix Bautista no fue Ajá. porque no era senador en esa época. No era que senador. mucha gente piensa que es Félix, porque a Félix Ah, todo, sí, a a todo le Félix todo cae. se le pega. Sí, Entonces nos quedan pocos senadores del sur. exacto. Señores, felicitaciones al ministro de Administración, se llama Ventura Camejo. Él propone que se modifique la Constitución para permitir la postulación por 2 periodos consecutivos, estilo Estados Unidos. Eso significa, a esta altura del juego, que si se da lo que él pide, tendremos a Leonel Fernández nuevamente hasta el 2024. Y ahora con Díaz Rúa y con Félix Bautista limpiecitos, agárrese para que no se caiga. Leonel se atreve, sí, si el presidente se atreve Oh. a cambiar la constitución otra vez. Oh, no, 2 Sí, periodos, Él se atreve. 2 periodos consecutivos. Él se atreve. Óigame, no. Así que prepárese lo que no quieren saber de Leonel. Que son 8 años más que lo van a tener ahí. Ustedes, los dominicanos. A usted que le gusta ahorrar, amigo, esta noticia le va a encantar. Especialmente usted, doña, que es la que hace compra. Si usted paga su compra del supermercado, en cualquier supermercado del país, con la tarjeta de crédito de Banco Vimenca, usted le van a dar un 10% de descuento. Eso es si compra los 15 y 30 de cada mes. Y ese descuento lo verá en su próximo estado de cuenta. 10% suena muy bien. Por eso es mejor pagar con su tarjeta de Banco Vimenca. Y si no la tiene, solicítela ya. En un minuto veremos lo que don Getulio trajo en el bolsillo. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Valladolid, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Don Freddy, Sí, señor. querido público, ¿sabe que a veces cuando yo hago comparaciones entre las cosas que han venido sucediendo en Venezuela a través de los años y con el curso
de los acontecimientos en República Dominicana. Hay mucha gente que me dicen exagerado, pero una vez que se dan las cosas como más o menos las hemos analizado, entonces me dicen que soy visionario. Y no es que yo sea visionario, no es un tema de visión. Lo que pasa es que yo creo que solamente las personas que no leen historia no se pueden dar cuenta que las historias son cíclicas, se repiten. Y en los países similares, de culturas similares, como somos los latinoamericanos, se repiten esas historias en estos países de manera cíclicas. Un día pasa aquí, lo que pasó en Perú hace 10 años, y después en Bolivia, y nos vamos repitiendo. Porque es que en esencia somos lo mismo. Y se repiten las cosas. Y solamente hay que leer la historia para darse cuenta de eso, de que se repiten las historias en diferentes países. Y cuando tú las analizas te das cuenta que esas causas raíz que generan tales eventos son las mismas causas raíz que generaron tales eventos en otros lugares. Entonces no verlo es querer hacerse el ciego. Claro. Y como esa no es nuestra posición, ¿por qué digo esto? Fíjate. Tú nombrabas hace poco, creo que todos vimos el abucheo que le dieron al presidente Leonel Fernández en Nueva York cuando salía de un restaurante o cuando intentó salir, porque al final salió por la parte de atrás. Y hay muchas personas, los que son antileonelistas han exagerado el hecho. Porque de verdad que tampoco fue una cosa como para tan exagerado como salió en las redes sociales, ¿no? Y los que son pro-leonelistas entonces lo han minimizado. Pero ninguno de los dos bandos lo ve en su justo contexto. Exacto. ¿Ok? Claro. O sea, eso ni fue algo tan grande que 30, 40, 50 personas hicieran eso. Y tampoco es algo como tan pequeño para que tú no tomarlo en cuenta. Se ve más grande porque era en Estados Unidos y porque la policía es incapaz en los Estados Unidos de someter una protesta con represión. Si hubiese sido aquí en la República Dominicana, a esos 20 protestantes lo hubieran sacado a palo de ahí. Pero entonces quizás por eso esta gente hacía bastante bulla. Ahora bien, esto hay que minimizarlo de la parte del doctor Leonel Fernández. No deberían minimizarlo. Miren, yo le voy a hacer una pequeña comparación. Y no me voy a extender tanto por falta de tiempo, pero porque verdad no quiero parecer simplista. Realmente es un análisis que tiene varias cosas que ponderar, pero que por falta de tiempo voy a tratar de resumir lo más posible. Cuando el presidente, yo te hago una pregunta, Freddy, o te voy a hacer dos preguntas, te voy a hacer varias, para poder orquestar mi comentario. Carlos Andrés Pérez, ¿era más o menos líder que Leonel Fernández? No, hasta el último momento era más líder. Era más líder. Sí. Okay. Te estoy hablando en el año 80 y pico, 88, cuando empezó a hacer, cuando fue a las elecciones en Venezuela. Era más líder nacional que Leonel Fernández, ¿verdad? Ahí se hicieron... Era más líder internacional. Sí. Era un hombre más conocido. Era un hombre inclusive que creo que con más poder que el presidente Fernández. Era un hombre, sí, yo creo que a nivel de altura, yo creo que tenía mucha más preponderancia que el presidente Fernández, no solamente por su accionar político mundial, sino porque fue presidente de un país económicamente poderoso e importante en el circuito internacional. No tenía más cultura que el presidente Fernández, jamás. No, claro. Pero sí era un hombre más líder, más estadista, o sea, y más reconocido como estadista. Solo hay que ver que en su proclamación como presidente, en el año 89, en enero del 89, la cantidad de gente que fueron. Fue hasta Fidel Castro, los reyes de España. O sea, fue su segunda o tercera... No, su segundo mandato. Su segundo mandato. Fue una cosa impresionante. Ahí. Una cosa impresionante. En febrero del 89. Pero 20 días después le dieron el primer golpe, el Caracazo ese famoso. Y ahí fue cuando Venezuela realmente se dividió en dos. Entonces, cuando estaba compitiendo, cuando iba a comenzar a competir él en la campaña para las elecciones del 88, yo le decía a muchísima gente, le decía, mira, a mí no me gusta que Carlos Andrés sea presidente en esta nueva época, ahora, porque ciertamente sí, él tiene un gran liderazgo y ciertamente sí, él tiene un gran carisma y ciertamente va a volver a ser presidente de la República porque todavía mantiene ese liderazgo, su partido es muy fuerte y su contendiente es muy débil, que era para aquella época, era Eduardo Fernández, que le decían el tigre Eduardo Fernández, que era del partido COPEI. Él le gana a Eduardo Fernández, mucho a poco. Pero ¿qué pasa? Todos debemos recordar que el presidente Carlos Andrés Pérez, siendo expresidente ya en su primer gobierno,
que finalizó en el año, él entregó en el año 79, él fue sometido a un juicio político en el Congreso. Juicio político que iba a derivar a allanarle su inmunidad parlamentaria, porque en la Constitución en ese momento en Venezuela, en la Constitución vigente para ese momento, todo expresidente automáticamente adquiría la condición de senador vitalicio. Entonces, había que hacer un juicio político para allanarle su inmunidad, para que fuera juicio sobre el caso, un famoso caso que era el caso Sierra Nevada, que era un barco frigorífico que el presidente Carlos Andrés Pérez le había regalado a Bolivia, y todo el mundo se explicaba cómo le puede regalar un barco frigorífico a un país que no tiene salida al mar, ni al río ni a ningún lado. O sea, no hay comunicación marítima con Bolivia. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿cómo tú le puedes regalar un barco frigorífico? Eso fue un invento. Pero Carlos Andrés se lo regaló. Y Carlos Andrés se salva de ser enjuiciado nada más y nada menos que por un voto, y ese voto disidente para que Carlos Andrés Fernández lo emitió nada más y nada menos que José Vicente Rangel, que después fue vicepresidente de Chávez y ministro de la Defensa y uno de los más acérrimos chavistas que existen en la actualidad. Él salvó a Carlos Andrés Pérez en el año 79-80 de tener un juicio político. Claro, lo salvó no porque él quería salvarlo, lo salvó porque le armaron un expediente de cuando él era guerrillero y donde hasta su mujer y él iban a ir presos. Entonces, Carlos Andrés llega a la presidencia de la República en el año 80, gana en el 88 y llega al 89 a la presidencia con un grave problema, o sea, un halo de corrupción detrás de él, que fue uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Venezuela, y de casos y cosas no resueltos en justicia. Y con una gran popularidad en un sector, pero con una gran antipatía de los poderes fácticos en Venezuela. Poderes fácticos que se unieron a través de su ejercicio, de su mandato, para definitivamente que pasara lo que pasó, que fue sacado del poder y para la cárcel. Carlos Andrés no terminó los 5 años de gobierno. Él resistió 2 intentonas de golpe, una la del presidente Chávez en el año 92, en febrero, y después otra en noviembre del mismo año, significado por la Fuerza Aérea, que también él sobrevivió a esos intentos de golpe. Pero no pudo evitar el golpe político que le dieron, porque todos los poderes fácticos se unieron, unidos solamente por la antipatía hacia el individuo. Y debo reconocer que yo me equivoqué cuando pensaba de Carlos Andrés Pérez, porque debo reconocer que aún siendo adversario de Carlos Andrés Pérez y de Acción Democrática, uno de los mejores gobiernos en la época republicana de Venezuela fue ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. O sea, Carlos Andrés Pérez estaba haciendo las cosas que se debían hacer para llevar a un Estado hacia la modernidad. Eso debo reconocerlo. O sea, eso debo reconocerlo, porque realmente fue así. ¿Qué pasa con el presidente Fernández? El presidente Fernández va a volver a ser presidente de la República, eso que no le quede duda a nadie. Si él se lanza ahora, que él no debería lanzarse, él debería esperar estos años, él debería pasar estas elecciones. Pero, como el poder llama, seguro él se va a lanzar. Y si se lanza, él va a ganar. No hay fuerza humana dentro del PLD que le pueda quitar al presidente Fernández una nominación. Yo no la veo. ¿Tú ves algo dentro del PLD que le pueda quitar fuerza al presidente Fernández para ser el candidato? No temo. Bueno, ok. Entonces yo no le veo, Freddy Beatemo, yo no lo veo. Yo no veo nadie que pase, y tampoco veo nadie en la oposición que le pueda hacer mella al presidente Fernández. Pero el presidente Fernández tiene que estar claro y saber que él va a luchar contra muchas cosas. Él va a luchar contra muchos odios, él va a luchar contra mucho encomio, él va a luchar contra gente que se siente, ¿verdad?, que ha sido traicionada, desplazada por la fuerza económica que él fundó. Por todos estos nuevos empresarios PLDistas que han sacado a la gente del negocio, de negocios que han sido tuyos toda la vida. Y no es que se ha permitido que lleguen otros actores a los mismos negocios, no, es que llegaron a desplazarte, solamente con el dinero. Ahí. Y podemos hablar de muchísimos sectores económicos que han sido desplazados por empresarios del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, todo esto se une. Y el presidente Fernández va a tener un cuarto periodo de gobierno muy triste, muy gris, porque al final es un tema de supervivencia. Y el presidente Fernández, esa demostración que le hicieron allá en Nueva York, él no debería minimizarla. Claro, tampoco es que se va a maximizar como son los antileñoristas, pero si el presidente Fernández quiere hacer algo bien por él y por su patria, él debería tomar eso en cuenta
y fijarse bien cómo debería ser su estrategia a futuro si él quiere ser un presidente de la República que definitivamente no termine en un que termine muy mal parado, don Freddy. Lo que pasa es que la fuerza que está aupando a Leonel, empujándolo hacia donde él no está haciendo resistencia, porque eso es lo que él quiere, volver a ser presidente, el vicio balagariano. Ese grupo poderosamente económico, amparado en la falta de poder, la falta de fuerzas de la oposición, está empeñado en tapar el mal olor que se está destapando todos los días y que pertenece a la etapa de los gobiernos de Leonel. Con ese mismo ímpetu están empeñados en abultar las cifras de popularidad de estudios de investigación de mercado, de popularidad. Y están empeñados en meter a Leonel a rajatablas, independientemente de las realidades. Quieren desconocer y minimizar la alta tasa de rechazo y la maquillan a diario por el poder mediático que tienen todavía, que es poderosísimo. Entonces, claro, con todos los cuartos que hay, viejo, a lo mejor la sorpresa que se pueden llevar es que meterán todos los cuartos del mundo, que no les dolerá porque fue dinero que, dejémoslo ahí, pero podría ser que el tiro le salga por la culata. Mira, yo no conozco a ninguna persona, yo particularmente, conozco muy pocas personas de la clase media empresarial y clase media profesional, que tú le preguntes sobre eso y no te digan lo mismo. Esos son unos ladrones, esos son estos, esos son aquellos. Yo no creo que sea tan así, ¿verdad? Pero evidentemente sí hay un resentimiento, sí hay un descontento. Y ahí es que está lo grave, que son clases poderosas las que están lesionadas. Ese es el problema. Y que a la final, esos intereses, que son muy disímiles a veces, Freddy, pero para un interés común se unen todos. Sí. Y ellos pueden manipular las clases bajas a través de los informes en las redes sociales, a través de los periódicos, medios de comunicación, que aunque el grupo de Leonel Fernández domina mucho, hay algo que él no domina, que son las informaciones que se sacan a través de las redes sociales y que crean opinión. Claro. Mucho más fuerte que el listín diario. Sí. Venimos en un minuto, no se vaya, que ahora es que falta. Venezolana informa a todos sus pasajeros desde una nueva administración que sigue comprometida con la calidad y el buen servicio a nuestros clientes, ofertando las mejores tarifas del mercado y nuestro acostumbrado 2x1. En la nueva Venezolana creemos en la puntualidad del servicio y en el trato humano que caracteriza a nuestros empleados, brindando así un servicio profesional y atractivo a nuestros pasajeros, quienes son en sí nuestro recurso más valioso. Venezolana en todos los sentidos. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Viene lo que traigo. Bueno, señores, don Getulio, la información del momento, lo que más se bate de que supuestamente los fabricantes brasileños de los aviones Tucano otorgaron una buena suma de dinero en comisiones a ciertas personalidades de nuestro país. Eso no ha sorprendido a los que ya habíamos recibido inforrumores al respecto, y mucho menos
a los productores de este programa que anunciamos hace muchas semanas que en Estados Unidos se estaba investigando el asunto. Lo dijimos aquí. Mucho menos debe extrañar que al levantarse la primera tapa de esa cloaca, lo que surge es el nombre de un desconocido coronel, quien digo yo, de haber actuado realmente en esa operación como se le acusa. Entiendo que no habrá pasado de ser el mensajero intermediario entre los fabricantes y las altas figuras que supuestamente recibieron el soborno. Ahora bien, una señal de que los resultados de la investigación podrían ser manipulados para proteger a selectos involucrados es que se ha dado el nombre del coronel, pero no el del senador. Por lo que también quizás tampoco aparezcan los nombres, los otros nombres que son gordos de verdad. La esperanza del momento es que como este procedimiento investigativo está en manos no solo de una dependencia del gobierno brasilero, sino también del de Estados Unidos, la luz llegue incluso, oigan esto, la luz llegue incluso hasta revelarnos si fue cierto que el soborno alcanzó a una altísima figura nuestra, quien habrá influido en el gobierno y en un poderoso sector de la opinión pública, a cambio de la donación y la instalación del costoso sistema de aire acondicionado de un emblemático edificio de la capital. Pues no voy a abundar ahí, se lo voy a dejar ahí. ¿Cómo fue la cosa? Que yo espero que eso llegue tan profundo que quizás se revele si es cierto que ese soborno alcanzó a una altísima figura de nuestro país con la oferta de la compra e instalación del costosísimo sistema de aire acondicionado de un emblemático edificio de nuestra capital. Déjelo ahí, no lo bata. Un edificio... No, déjelo ahí. Pero como ahí no hubo entrega en efectivo y es difícil meterle el diente a ese turpén, quizás hasta ahí no lleguen los tiros, probablemente hasta ahí no lleguen los focos de luz. La otra esperanza, ¿cuál es? Que también salgan a flote las comisiones otorgadas en el país por otras empresas coterráneas de la fábrica de aviones, porque ahí sí hay. Entonces, señores, añadiendo este caso que involucra a más de 4.000 millones de pesos, con comisiones por más de 150 millones, a mí me ha surgido una interrogante que me tiene nervioso. Y yo no sé si a usted le ocurrirá lo mismo, don Getulio, y usted que me ve, cuando yo se la diga ahora. Mire, si en casi todos los gobiernos que hemos tenido se ha instaurado la práctica de la ración del BOA, algo cada vez más elevado, porque primero era un 10, después un 15, después un 20 y ya andamos por un 30. Si pocos préstamos destinados a construcciones y a compras resisten el sedazo de la sobrevaluación y el soborno, podríamos colegir en la terrible verdad de que un 30% de la deuda por la cual estamos dedicando el 48% del PIB se fue por las alcantarillas de la corrupción, haciendo ricos a los que hoy se pasean orondos por nuestros restaurantes y por los malls de Miami, de West Palm Beach, de Boca Ratón, de Madrid, de Vail. Es decir, la pregunta, ¿un 30% de nuestra deuda es por concepto de robo legitimado? Don Getulio. Como dicen los cubanos, 30% y me quedo corto. Me quedo corto. Bueno, Freddy, es que tú nomás tienes que darte cuenta de los sobreprecios que hay aquí. Si tú te das cuenta de cuánto pudo haber costado el parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tú te darás cuenta que eso tiene que haber costado mucho menos del 50% del costo que se dijo. Ah, bueno.
si tú te das cuenta de todos los negocios que se hacen, y gracias a Dios, tú dijiste una vez, yo prefiero que se lo den a Odebrecht y no que se lo roben, está bien, pero cuando tú te pones a ver los costos por mes, tú mismo dijiste, sacaste la cuenta en estos días de la construcción de kilómetros más cara del mundo, fue aquí. Sí, o sea, una carreterita. creo que, sí, entonces, claro que sí, claro que mínimo un 30%, tomando en cuenta que antes cuando los políticos eran civilizados, y ejercían la política a tiempo completo y evidentemente necesitaban de los empresarios para poder sobrevivir, antes cuando eran civilizados y medianamente decentes, no eran tan garganta profunda, pues era normal un 10%. Sí. Eso es lo que permitía más o menos sobrevivir. Se legitimó el 10% cuando Balaguer. Claro, y era lo que permitía sobrevivir al político y a sus partidarios. Entonces, eso eran cuando eran decentes. Ya teníamos un 10% abajo. Ajá. ¿Tú te imaginas ahora? Ajá. O sea, ¿te Te das pongo cuenta? un ejemplo. Ajá, dime. Si de un gobierno, cualquiera, vienen donde mí y me dicen, mira, tú tienes un solar ahí que nosotros lo queremos comprar para construir un edificio para una cosa del gobierno, una cosa oficial. ¿En cuánto tú lo venderías? Bueno, yo lo vendo en 8 millones de pesos. Me interesa, está bien. Pero mira, tú vas a facturar 27 millones, entonces 19 millones tú no lo traes en efectivo en una caja. Yo no digo que eso se esté haciendo ahora. Pero ¿cuánto sería de comisión y de sobrevaluación? No. De 27 a menos 19. Sí, no. Un 70. O más. Entonces, eso es lo que está pasando, Freddy. O sea, y eso es lo que no se dan cuenta. Y cuando tú ves a la gente de las reacciones que hemos tenido sobre el tema del presupuesto, que vamos a hablar de eso la semana que viene, uno ha sido la del doctor Mariano Germán y la otra ha sido, las más fuertes que he oído, y otra ha sido la del rector de la UAS. Bueno, el rector de la UAS, pues por supuesto que me pareció un chantaje, eso no, que la tranquilidad y la paz en la universidad dependía del dinero que le daban, y eso me pareció como medio chantaje. Sí, claro. Pero también el grito de indignación de Mariano Germán, después no me pidan ustedes justicia. Entonces, todo eso pasa, ¿sabe por qué, amigos? Y estos amigos que aúpan a estos políticos corruptos, y esta gente cuando llega un político de esto a un restaurante, se para y lo abraza y lo besa y todo lo demás y le rinde pleitesía. Este problema que tenemos en la República Dominicana es culpa de esas personas. Es culpa de la irracionalidad con la que están manejando los recursos del Estado. La ambición. Entonces, no nos quejemos. Venimos en un minuto, que falta mucho todavía. Venezolana informa a todos sus pasajeros desde una nueva administración que sigue comprometida con la calidad y el buen servicio a nuestros clientes, ofertando las mejores tarifas del mercado y nuestro acostumbrado 2x1. En la nueva Venezolana creemos en la puntualidad del servicio y en el trato humano que caracteriza a nuestros empleados, brindando así un servicio profesional y atractivo a nuestros pasajeros, quienes son en sí nuestro recurso más valioso. Venezolana en todos los sentidos. Forma tu cuerpo, hace mujeres con curvas. Descubre cómo las fajas moldeadoras y posquirúrgicas de Forma tu Cuerpo tienen el secreto para verte y sentirte como siempre has deseado. Forma tu cuerpo, hace mujeres con curvas. Vamos rápidamente con las felicitaciones que nos faltan. A propósito de los aviones, don Arturo, hay que felicitar a... Mandaron una foto del edificio que le pusieron aire acondicionado. Viento en popa. No, del edificio que le pusieron aire acondicionado, con el Tucán. Qué cosa. Muy bonito ese edificio, un edificio eclesiástico de Qué paso. cosa. Sí. Digo yo que a propósito de los aviones, hay que felicitar a don Lionel, que justo en la vorágine de la denuncia de los tucanos, se destapa en un restaurante de Nueva York diciendo que la lucha política de hoy día en nuestro país es civilización contra barbarie y que el PLD es civilización. Suerte que eso no lo escucharon los dominicanos que estaban afuera
voceándole cosas y con pancartas, digo yo. Esa es se refería a ellos cuando decía la barbarie. Ah, es a ellos que se refería. Sí. Ah, está bien. Sí. Pues yo imagino que no era a Hipólito, a Miguelito, a Abinader, ni nada de eso. No, porque son iguales todos ellos. No creo. Mira, hay que felicitar a Laura Guerrero, la directora del PECCA, que nos reveló ahora, después que explotó el cohete en Estados Unidos, que su dependencia fue apoderada en noviembre del año pasado del asunto del soborno y sobrevaluación de los tucanos. Y dice ella que desde ese momento está haciendo todas las diligencias necesarias. ¿Me río o no me río? Como que no tengo ganas de reírme de esos chistes. Mire, hay que felicitar a don Abel Martínez, el líder de los diputados, por revelarnos que la ley de partidos la están discutiendo lentamente y sin presión. Algo que realmente contrasta con la rapidez que trataron lo que le enviaron a Danilo el otro día y que él devolvió al otro día y pum, 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 aplastado. O sea, que el que crea que eso de ley de partido va para regular las elecciones del 2016 se guayó. No, eso lo van a seguir reteniendo. No les interesa. Claro. Va. El control. Total, Control. total. Mire, vamos a felicitar a todos los ministerios y direcciones generales por el anuncio que hizo don José Ramón Peralta de que no va a haber aumento para ellos en el presupuesto, cosa que no se compadece con la noticia de un aumento de 17,000 millones que propone el gobierno para este año. Pero bueno, si es como dice Peralta, amigo Zorrilla Osuna, lamentamos mucho que en el INESPRE se sigan dedicando a verse la cara unos a otros el año que viene y más nada, porque anaquel es vacío, nada de plátano yuca ni nada que se parezca. A hacer micromítines recordando a Gregorio Luperón y más nada. ¿Y qué le hace pensar a los funcionarios, el presidente Medina incluido entre ellos, que el problema en la República Dominicana es los bajos salarios que le pagan y ellos no le alcanza el presupuesto para aumentar salarios? ¿Por qué quieren obligar a las empresas privadas a hacerlo? Ajá, exacto. O sea, a nosotros sí nos alcanza. Ajá, exacto. Como si no tuviéramos suficiente. Entonces no entiendo el doble discurso. No entiendo. Es verdad. O sea, lo que debieron haber hecho, mira, vamos a parar ciertas obras innecesarias que estamos haciendo, vamos a votar, vamos a estas nóminas supernumerarias, vamos a hacer una serie de cosas. Para las personas que verán y trabajan, le vamos a hacer un aumento de salario para que eso reactive la economía, porque aquí el mayor empleador es el Estado. Entonces, al Estado activar la economía, si esa es la teoría, que por los salarios, entonces las empresas privadas no tendrán de otra que seguir ese ejemplo en una economía reactivada. Exacto. Pero no. Pero yo no entendí. Por aquí no, pero para allá sí. Yo no entendí la lógica. Resuelvan ustedes en el sector privado y nosotros nos aguantamos. No es que no estoy de acuerdo en que se pagan bajos salarios, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, si a ti no te alcanza como sector público, ¿por qué a mí tiene que alcanzarme como sector privado? Mira, hay que felicitar a la alcaldía y al consejo municipal de Lawrence, en Massachusetts, que reconocieron al expresidente Fernández por los aportes que desde el gobierno hizo al desarrollo económico, social y cultural de la República Dominicana. Yo dije, caramba, en Lawrence, Massachusetts. Yo no lo creía, pero entonces vi los nombres de los que dirigen esas entidades. Daniel Rivera y Modesto Maldonado, dos compañeros criollos. Qué lindo, ¿no? Ahora sí, porque no eran de que Mr. Smith, Recon, que estaban haciendo ese reconocimiento, ¿verdad que no? Me hay que felicitar a su amigo don Franklin Almeida, que ha iniciado un bombardeo sistemático contra la idea de la reelección de Danilo. Claro, como él se quedó fuera de este gobierno, su esperanza es regresar a la dulzura de sus franqueadores en las esquinas y todas las bellezas del carguito, que le fue muy bien, pero solo si vuelve su papá político, obvio. Ahorita sale diciendo que todo esto de Félix Bautista es contra Leonel. Sí, porque aquí todo... Eso es lo que viene. El grupo mediático fuerte. Ya sabrá. Mire, vamos a felicitar a la Junta por el liazo que tiene arriba con los 10 partiduchos que han solicitado reconocimiento. Los empresarios del transporte, todos quieren un partido, reconocimiento. Y cuarto, Felipa Gómez tiene un partido y quiere reconocimiento y cuarto. Freddy Masluta tiene un partido y quiere reconocimiento.
Y el último de esta semana fue una cosa llamada de que Patria para Todos, Ataja, encabezado por un señor Fulgencio Severino, que sabrá Dios quién es. Entonces, si los aceptan, don Getulio, dígame, ¿de qué tamaño van a ser las boletas electorales? ¿De qué tamaño? Pronto vamos a tener más partidos que banca de apuestas en este país. Patria para Relajo. todos. Así hay un partido en Venezuela, PPT, Patria PPT. para todas. Ah, bueno, pues aquí lo copiaron ya. Sí. Eso es. Le quedó bueno. Igual que el movimiento Quinta República de Soto Jiménez también. ¿Eso murió o no murió? Por ese movimiento, ese fue el primer movimiento de Chávez. Ah, pero verdad que sí. Quinta República. Sí, Quinta República. Señores, qué originales somos. Maravilla. Bueno, señores, finalmente, felicitaciones a la prima de Hipólito Mejía, que vive en Nueva York, que es viuda, apellido Domínguez, prima de él, primita hermana, a quien según ella se le apareció el espíritu de su esposo y le dijo: fulana, vístete de morado y ve donde Leonel Fernández, no sigas pendejeando con el PRD. Y ella cogió y se vistió de morado y se le apareció a Leonel allá, y como Leonel está agarrando todo lo que le llega, la recibió con bombos y platillos. Y dijo que era prima de... ¿Cómo le cae esa telenovela? Eso suena como una telenovela medio mexicana de la barata. Ay, Freddy. Señores, al despedirnos una vez más, les recordamos una cosa. Señores, este programa no pretende cambiar al mundo. Lo único que pretende es ayudar a moldear un clima ideológico, a ver si algún día se detiene la podredumbre. Muy buenas noches.